Los papeles se deslizaron sobre el escritorio de roble con un roce final, casi como un suspiro de alivio. Firmé mi nombre con una mano más firme de lo que esperaba, con un trazo que no usaba en años. La agente inmobiliaria sonrió con cortesía, ya pensando en su próxima venta. Pero apenas lo noté. A mis 67 años, después de décadas de ciudades, lavanderías y deudas que parecían no acabar, ahora era dueña de una finca en las colinas de Valle de Bravo. El tipo de lugar que soñaba cuando las secadoras rugían a medianoche, y me decía a mí misma que siguiera adelante por un cliente más. Un día más. El camino hacia la finca era más largo de lo que recordaba, con grava crujiendo bajo las llantas y pinos flanqueando la carretera como guardianes. Cuando la casona colonial apareció con su pintura blanca desgastada y el tejado castigado por el tiempo, no sentí decepción. Al contrario, las imperfecciones me dieron calma. Estaba harta de superficies pulidas y de arreglar eternamente las apariencias. Silvio me esperaba en el porche alto y delgado, a pesar de sus 72 años. Su apretón de manos fue seco y firme, sus ojos grises como las montañas cargados de más historias de las que yo podía contar. Detrás de él salió Marisela con un delantal aún espolvoreado de harina, su cabello negro recogido sin mucho cuidado. A sus 48 años se movía con una eficiencia que no dejaba lugar a dudas, pero su sonrisa traía un calor que no había sentido en mucho tiempo, como si fuera de la familia. «Bienvenida a casa, señora Navarro», dijo. Casi me reí. Casa. La palabra sonaba demasiado grande, pero también frágil, como si pudiera romperse si la tocaba. Dentro la casa olía ligeramente a cedro y a algo más antiguo como polvo atrapado en la madera. La luz del sol se filtraba por las ventanas altas, atrapando partículas que flotaban como si el aire mismo contara historias. Dejé mi bolso en la encimera desgastada de la cocina y solté un suspiro. «Tómate tu tiempo para explorar», dijo Silvio. «Esta casa guarda bien su historia, pero te hablará si sabes escuchar». No era el tipo de frase que usaría un agente inmobiliario. Era mejor. Asentí y los dejé volver a sus labores afuera. Sola comencé a abrir los armarios cada crujido, resonando más de lo debido. La mayoría estaban vacíos, salvo por algunos platos desparejados y una taza rota. Entonces encontré el cajón. Estaba atascado a la mitad, hinchado por años de humedad y abandono. Tiré con más fuerza y cedió con un quejido. Adentro había un revoltijo, un clavo doblado, una lista de compras desvaída, una liga endurecida por el tiempo. Pero al fondo, escondida en la sombra, estaba una llave. El óxido había mordido sus bordes y su asa estaba desgastada por manos que ya no estaban. Junto a ella había un papel doblado amarillento y fino. Mi pulso se aceleró mientras lo abría. En una letra elegante inclinada hacia la derecha, alguien había escrito: «Una casa solo es hogar cuando el respeto toca primero». Lo leí 2 veces, luego una tercera antes de dejarlo en la encimera como si pudiera quemarme las manos. Las palabras golpearon muy cerca. Después de todo, ¿no era por eso que había venido aquí? Para encontrar un lugar donde no me dieran por sentada, donde cada golpe en la puerta importara, donde el silencio no fuera castigo sino paz. ¿Quién lo había dejado? Un antiguo dueño cansado de intromisiones. Una madre enseñando a sus hijos. El misterio se pegó a las paredes como otra capa de polvo. Cerré los dedos alrededor de la llave. Pesaba más de lo que parecía, pero encajaba fácil en mi palma, como si hubiera estado esperando. Afuera escuché la voz de Silvio llamando a Marisela, el sonido de una reja cerrándose. Volví a guardar la llave en el cajón, lo cerré con cuidado y me quedé en la cocina silenciosa. El valle se extendía más allá de la ventana verde e infinito, y sentí su llamada empezar de nuevo, defender lo que finalmente había reclamado. Salí al porche donde el aire de la tarde ya refrescaba las colinas, respirando un ritmo lento que anhelaba seguir, y supe que mañana comenzaría a aprender
lo que el silencio realmente exigía. La primera mañana en la finca me desperté antes del amanecer, aunque no sonó ninguna alarma. Los viejos hábitos se aferraban a mí como una segunda piel. Durante 40 años me había levantado en la oscuridad, no porque amara la quietud entonces, sino porque el trabajo lo exigía. Ahora, sin tienda que abrir ni clientes que atender, me senté en la cama preguntándome qué hacer con las horas que por fin eran mías. Me puse la bata y caminé a la cocina. Marisela había dejado harina, levadura y una nota. Intenta hornear, el horno funciona bien si le tienes paciencia. Sonreí al pensar en un horno con carácter. Mezclar la masa fue extraño y familiar a la vez, como un recuerdo guardado bajo décadas de contar monedas y firmar facturas. Mis manos rígidas por la edad aún encontraron el ritmo al amasar. El olor a levadura llenó la cocina cálido y vivo, y sentí que mis hombros se relajaban. Cuando el sol asomó sobre la loma, llevé una taza de café al borde de la finca. Un banco de madera desgastado por el clima y el tiempo miraba hacia el valle. Me senté el vapor de la taza enroscándose en el aire fresco y escuché. Nada de secadoras retumbando, ni claxones afuera de las tiendas, ni voces exigiendo cambio por un billete. Solo el viento entre los pinos, un halcón invisible en alguna parte y el leve crujir de la tierra bajo el pasto. Silencio, pero no vacío, lleno de capas, paciente, profundo. Pensé en la vida que me había traído aquí. Cuando mi esposo Anselmo murió de un infarto a los 33, yo tenía una hija de 5 años, unas máquinas en una tienda rentada y más deudas que esperanza. Los bancos sonreían con lástima, pero cerraban sus puertas. Así que aprendí a fregar, a reparar, a negociar, a sobrevivir. Una lavandería se convirtió en 2, luego en 3. La cadena nunca me hizo rica, pero nos dio de comer, nos vistió. Le dio a Estela el tipo de infancia que pensé que merecía. Ella tuvo escuelas privadas, clases de idiomas, veranos en el extranjero, mientras otros niños se quedaban en casa. Trabajé turnos dobles para abrirle esas puertas. Siempre le entregaba boletos de avión, formularios de inscripción, permisos firmados a la carrera, creyendo que si seguía dando más, nunca sentiría la falta de lo que no podía darle su padre y a veces su madre. La verdad era más dura. Me perdí su primer recital de piano porque una tubería reventó en la sucursal del centro. No estuve en la foto de su graduación de preparatoria. Estaba discutiendo con un proveedor en Cuernavaca. Me llamó desde París a los 21 años llorando tras un internado fallido y escuché mi propio cansancio en mi respuesta. Ya lo resolverás. Construí un andamio de oportunidades a su alrededor, pero rara vez estuve dentro de él. El pan terminó de enfriarse a media mañana. Partí un pedazo el vapor subiendo la corteza, crujiendo bajo mis dedos. Sabía simple bueno como algo ganado, con paciencia, en lugar de prisa. Pensé en la llave que encontré el día anterior, en las palabras del papel desvaído. Una casa solo es hogar cuando el respeto toca primero. Me pregunté si alguna vez le pedí a mi hija que tocara la puerta, o si la hice creer que todas las puertas ya estaban abiertas esperando que las cruzara sin detenerse. El valle se extendía ante mí, filas verdes de viñedos ordenadas y perfectas. Cerré los ojos escuchando el murmullo de la vida asentándose a mi alrededor, y por primera vez en décadas no sentí el impulso de estar en otro lugar. Pero bajo la calma, una pregunta se enroscaba persistente y afilada, y no me dejaba mientras sostenía la corteza de pan en la mano. ¿Crié independencia o arrogancia? Era media tarde cuando vi el polvo levantarse en el camino de grava. Una camioneta negra brillante subía la colina reluciendo contra el cielo pálido. Supe antes de que las llantas crujieran al detenerse quién era Estela, mi hija, y su esposo Casiano. No había preguntado si era buen momento. Solo mandó un mensaje esa mañana. Llegaremos como a las 4. Abre la reja. Lo recibí en el porche. Estela salió primero con lentes de sol,
que le cubrían medio rostro, pantalones de lino blanco, poco aptos para el polvo de la finca. Casiano la siguió teléfono en mano terminando alguna llamada sobre un contrato. Abrí los brazos, pero Estela pasó con un beso rápido en la mejilla, ya arrugando la nariz. «Por Dios, los bichos aquí están locos», dijo espantando el aire. «Y huele como a establo». Sonreí, aunque la sonrisa me dolió un poco. «Porque es olor a establo. Hay un rebaño de cabras justo detrás de la cerca». Ella hizo una mueca y se ajustó el rebozo en los hombros como si pudiera bloquear el aire. Casiano guardó su teléfono dándome una sonrisa que parecía más una evaluación. Tenía esa manera de mirar la propiedad como si fuera un número en una hoja de cálculo en lugar de un hogar. «Buen terreno tienes aquí, Nora. Con algo de trabajo podría valer una fortuna. Un spa allá abajo en la ladera, canchas de tenis cerca del huerto. Y duplicarías el valor en un abrir y cerrar de ojos. No lo compré para vender», dije manteniendo la voz firme. «Lo compré para vivir». Soltó una risita de esas que quieren ser encantadoras, pero caen pesadas. «Claro, claro. Pero no hace daño pensar a futuro. Las comodidades atraen compradores y los compradores traen ganancias». Estela se colgó de su brazo asintiendo. «Casiano tiene razón. Al menos deberías pensar en poner wifi. Ni siquiera tenía señal subiendo. Es como retroceder en el tiempo. Tal vez ese es el punto». Murmuré, aunque no me oyó o no quiso oírme. Los llevé adentro mostrando las habitaciones que apenas empezaba a hacer mías. Señalaron grietas en el yeso, accesorios anticuados, una baranda astillada. Casiano golpeaba las paredes como cazando debilidades. Estela se quejaba de lo oscuras que se sentían las recámaras. Sus palabras zumbaban a mi alrededor como un enjambre de pequeños aguijones. Por fin los guié hacia la loma. El banco esperaba al borde, con la vista desplegándose amplia sobre el valle. Me quedé quieta dejando que el silencio se estirara, esperando que se detuvieran como yo siempre lo hacía, que miraran las filas de viñas cayendo en verde, las montañas abrazando el horizonte. Pero Estela apenas echó un vistazo antes de jalar a Casiano de vuelta al coche. «Demasiado viento aquí», dijo. «Se me va a esponjar el cabello». Se quedaron solo una hora yéndose tan rápido como llegaron la camioneta desapareciendo en una nube de polvo. Me quedé en la loma mucho después el valle, respirando firme mientras mi pecho se sentía hueco. Había esperado algo diferente, alguna señal de que mi hija podría ver lo que yo veía aquí, que entendería por qué había venido. Pero sus ojos pasaron de largo la belleza, buscando en cambio defectos, señales, ruido. El banco crujió bajo mi peso mientras me sentaba, el café enfriándose en mis manos aunque la tarde era cálida. Tal vez el silencio era mi refugio. Tal vez era mi fracaso. La pregunta se acercó mientras la última luz se fundía en sombra, y me pregunté qué significaba que mi hija hubiera mirado directo al horizonte y no encontrara nada por lo que detenerse. ¿Era el silencio mi escudo o mi rendición? El sol ya se había escondido cuando sonó el teléfono. Estaba en el porche con un libro sin abrir en el regazo, viendo la loma tornarse cobriza bajo la última luz. El sonido me sobresaltó. No había oído ese timbre agudo en días. Por un momento pensé en dejarlo sonar, pero el hábito me empujó a contestar. La voz de Estela llegó rápida y segura, como si no hubiera distancia entre nosotras. «Hola, mamá. Vamos para allá mañana». Casiano, yo y 10 de sus familiares. Están muriendo por ver el lugar. Me enderecé apretando el teléfono más fuerte contra mi oído. «¿Mañana?» Es un poco a la carrera. Su risa fue rápida, despectiva. «Ay, no hagas drama. Es familia. Te las arreglarás. Preferiría un poco de tiempo». Me cortó. «La verdad, si no te gusta, vete a la ciudad el fin de semana. Nosotros disfrutaremos la finca por ti». La línea crepitó con silencio tras sus palabras, pero no las retiró. Mi hija, la niña que cargué a través de años de cansancio, hablaba como si yo fuera una inquilina en mi propia casa. Algo cambió en mí entonces.
No un estallido de rabia, el enojo se había consumido en las interminables noches de la lavandería, sino una claridad limpia, casi cegadora. La clase de claridad que llega solo cuando te das cuenta de que la verdad ha estado rondando por años, esperando que dejes de fingir que no la oías. «Entiendo», dije al fin. Mi voz sonó calma, casi distante. «Bien, estaremos allá al mediodía», respondió como si todo estuviera resuelto. Colgó sin esperar mi respuesta. Me quedé inmóvil. Las tablas del porche crujieron bajo mis pies, como si la casa misma quisiera hablar. En la cocina, a través de la puerta abierta, el cajón con la llave oxidada esperaba. Pensé en la nota con tinta desvaída. Una casa solo es hogar cuando el respeto toca primero. Antes había leído esas palabras con curiosidad, como si fueran un recuerdo de otra vida. Ahora se sentían dirigidas a mí como si quien las dejó supiera que un día enfrentaría este momento exacto. ¿Era esto mi culpa? Le había dado a Estela todo colegiaturas, pasaportes, ropa que gritaba pertenencia, entre gente que nunca conocí. Me aseguré de que cruzara puertas abiertas con el dinero que gané, con mis manos, mi espalda, mis horas interminables. Pero, al hacerlo, le enseñé que todas las puertas eran suyas para empujar, sin importar si le pertenecían. Me levanté y entré. El cajón se abrió fácil esta vez, como si la madera se hubiera ablandado. La llave estaba ahí oscura por el óxido, la nota doblada a su lado. Volví a trazar las letras, las palabras casi zumbando contra mis dedos. Respeto. No, amor, respeto. Siempre pensé que los dos estaban atados, pero tal vez me equivoqué. El amor sin respeto se amarga. Toma, exige, consume. El respeto se detiene, espera, toca. Afuera el valle se hundía en sombra. Sentí la presencia de Silvio cerca del establo. Escuché a Marisela tarareando mientras cerraba el huerto. Ellos sabían lo que significaba vivir con respeto, cuidar la tierra, honrar sus límites, dar tanto como tomaban. Mi hija nunca aprendió ese lenguaje, y con un peso que me apretó el pecho me di cuenta de que era hora de que lo aprendiera. Metí la llave en mi bolsillo, cerré el cajón, y me quedé en la casa silenciosa que por fin era mía. Mañana no sería una visita, sería una lección. Si el respeto no toca, ¿cómo hago para que se escuche? El cielo se había vuelto líquido, cada loma, y viñedo pintados de dorado como si el valle mismo estuviera iluminado desde dentro. Me quedé en la galería apoyada en el barandal con la llamada aún resonando en mi pecho. Mañana llegarían Estela Casiano y una comitiva de familiares que veían mi finca como nada más que un hospedaje gratis. Las palabras de mi hija se repetían en mi mente, afiladas como vidrio roto. Si no te gusta, vete a la ciudad. Podría haber cedido. Lo había hecho tantas veces antes dando un paso atrás, para evitar conflictos tragándome el dolor, en nombre de la paz. Pero este lugar era mi último refugio. Lo compré no para recibir, no para impresionar, sino para respirar. Y no lo entregaría a la arrogancia sin dejar claro de quién era esta tierra. Llamé a Silvio. Apareció desde el establo limpiándose las manos con un trapo, su rostro surcado, pero firme. Marisela se unió a él con una canasta de hierbas recién cortadas del huerto. Nos reunimos en la galería donde el aire era cálido y pesado con la noche acercándose. Bien en mañana comencé. Mi voz estaba tranquila, aunque una parte de mí temblaba. No solo Estela y Casiano. 10 más con ellos. Los ojos de Marisela se abrieron. Sin preguntar confirmé. Me dijo que me fuera hacia la ciudad si no me gustaba. La boca de Silvio se tensó. No dijo nada al principio, pero su silencio hablaba por sí solo. Luego asintió como si hubiera esperado este día. No me voy, dije. Esta es mi casa. Pero tampoco voy a pelear con gritos. No me escucharían. Quiero que la casa hable por mí. Me miraron esperando. Les conté sobre la llave, la nota en el cajón, las palabras sobre el respeto que toca primero. Si no pueden venir con respeto, entonces que aprendan cómo se siente estar aquí sin él.
Quiero preparar la casa para que les responda, no con comodidad, sino con verdad. Los labios de Marisela se curvaron en una sonrisa lenta. ¿Quieres decir? Hacer que trabajen por lo que toman. Algo así dije. No es venganza, es una lección. Esperan lujos, que encuentren trabajo. Esperan facilidad, que sientan el peso del cuidado. Los ojos grises de Silvio se suavizaron y se apoyó en el barandal a mi lado. El amor sin límites no es amor, señora. Es servidumbre. Y tú ya has servido bastante. Sus palabras me atravesaron porque eran ciertas. Durante años confundí el sacrificio con devoción, creyendo que cada sí demostraba mi amor. Pero el amor debe tener espina, no solo corazón. Comenzamos a planear. Las recámaras de huéspedes despojadas de adornos, las canastas de bienvenida, llenas no de vino y dulces, sino de guantes y jabón. Toallas contadas, el módem escondido. Listas de tareas pegadas donde nadie pudiera ignorarlas. Y las cabras. Marisela rió al pensar en ellas paseando por el salón, bajo la mirada atenta de Silvio. La casa estaría lista no como un santuario para el ocio, sino como un espejo. El sol se hundió más, pasando del dorado al fuego, luego a un rosa profundo. Sentí la firmeza de la tierra bajo mis pies, las filas de viñedos estirándose sin fin, ordenadas. Mañana llegaría el caos, pero esta noche era mía. Cerré la mano en el barandal y respiré hondo, dejando que el atardecer se asentara en mí. Viniera lo que viniera, no retrocedería. Mañana la casa hablaría por mí, y tendrían que escuchar. ¿Verían esto como crueldad o como cuidado? La mañana rompió clara y afilada el tipo de día en que el valle parece tallado en cristal. Me desperté antes del sol con la mente ya corriendo por las tareas por delante. Hoy no era una mañana cualquiera, era el día en que prepararía la casa para que hablara por mí. Marisela ya estaba en la cocina con las mangas arremangadas, amasando pan, con la fuerza de quien moldea el destino. Silvio volvió del establo, las botas embarradas, el rostro firme como siempre. No necesitábamos discursos largos. Ellos sabían como yo que cada detalle importaba. Empezamos con las recámaras de huéspedes. Las amplias camas de roble que habían estado vestidas con colchas y edredones se quedaron desnudas. Solo sábanas blancas dobladas con precisión militar. Las almohadas mullidas volvieron al baúl de cedro. Las mantas decorativas desaparecieron al ático. Cada cuarto se quedó con lo esencial: una cama, una silla, una lámpara. Nada más. Luego racioné las toallas. Una sola delgada y desvaída doblada al pie de cada cama. Sin extras en los armarios, sin montones en los baños. Solo lo suficiente para secarse si se usaba con cuidado. Después vinieron los letreros. Marisela y yo nos quedamos hasta tarde, la noche anterior, escribiéndolos en cartulina gruesa, fin de semana de trabajo. Cada uno enlistaba tareas: recoger huevos, acarrear cubetas de agua, barrer los porches, limpiar los establos. Nada cruel, pero nada opcional. Los pegué en cada puerta con una firmeza que detuvo el temblor de mis manos. A media mañana Silvio llevó el módem a mi recámara, donde lo guardé bajo llave en el cajón, con la llave oxidada y la nota. Nada de Wi-Fi, nada de redes sociales. Solo el tipo de silencio que esta tierra ofrecía en abundancia. Luego la despensa. La llené con frijoles, arroz, lentejas y verduras del huerto. Nada de quesos finos ni vinos, salvo unas botellas baratas sobrantes de la última cosecha. Si querían más, tendrían que buscarlo ellos mismos. El refrigerador, que antes estaba lleno de mermeladas y quesos hechos por Marisela, ahora tenía solo jarras de agua, zanahorias y unas hogazas de pan sencillo. La casa empezó a verse distinta, despojada de su gracia, pero no inhóspita. Desnuda pero honesta. Sentí que los huesos del lugar se mostraban como si la casa misma hubiera dejado atrás las máscaras y regresado a su forma primera robusta. Quedaba un último detalle. Saqué la pequeña cámara de su caja, un equipo que Silvio usaba para vigilar coyotes cerca de los gallineros. Era discreta, apenas del tamaño de una nuez, con un ojo amplio que lo veía todo.
Mis manos estaban firmes mientras subía una escalera en el salón. El candelabro colgaba pesado con sus brazos de cristal, atrapando el sol de la tarde. Escondí la cámara entre dos ramas de hierro donde se mezclaba con las sombras. Desde ahí captaría todo el cuarto, su llegada, sus rostros, sus palabras. No quería venganza, sino un registro. Una forma de verlo sin filtros, cuando la arrogancia se encontrara con la escasez. Cuando bajé, Marisela me pasó un trapo húmedo. ¿Estás segura?, preguntó suavemente. Sí, dije. Deben ver que esta casa no es un hotel. Es un lugar con trabajo y límites. Si no pueden respetarlo, al menos lo recordarán. Silvio se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. ¿Y si se van? Entonces sabré que lo intenté, respondí. Pero no volveré a rendirme al silencio. Los tres nos quedamos en el salón mirando lo que habíamos creado: cuartos desnudos, comida honesta, tareas como bienvenida silencio, en lugar de ruido. No era crueldad ni siquiera castigo. Era la verdad del lugar revelada sin disfraz. Mientras el sol bajaba hacia el horizonte, sentí algo moverse en mi pecho, no miedo, ni siquiera inquietud, sino una firmeza que no sabía que llevaba. Mañana las rejas se abrirían y la casa recibiría a su reunión más peculiar. Podría un fin de semana de escasez enseñarles el valor de lo suficiente. Al amanecer, el plan había pasado de una simplicidad estricta a algo con un toque de travesura. Silvio fue quien sugirió las cabras. Al principio pensé que bromeaba, pero el brillo en sus ojos grises me dijo lo contrario. Nada enseña respeto más rápido que una criatura que no se inclina ante nadie, dijo. Así que nos pusimos manos a la obra. Él trajo 3 cabras pequeñas del potrero al salón, poniendo lonas sobre el piso de madera para protegerlo. Los animales olfatearon alrededor, inseguros al principio, luego se acomodaron a masticar heno y darse pequeños empujones con balidos suaves. Su presencia era absurda y perfecta y a la vez. No eran maliciosas ni obedientes, solo ellas mismas imposibles de mandar. Marisela negó con la cabeza mientras las veía tomar el cuarto. «Señora, esto va a ser un caos», murmuró, aunque sus labios se torcieron en una sonrisa. «Entonces, que el caos hable donde yo no puedo», respondí. Mientras Silvio manejaba todas las cabras, Marisela se ocupó de las canastas de bienvenida. Normalmente las habría llenado con vino, chocolates, tal vez frascos de mermelada. Pero hoy, cada canasta de mimbre recibió un par de guantes de trabajo, una barra de jabón y un cepillo duro. Las ató con cordel, como si fueran regalos de honor, y puso una en cada recámara despojada. «Hospedaje con propósito», dijo mientras dejaba la última canasta. Mientras tanto, la alberca fue mi tarea. Estaba justo detrás de la galería, brillando bajo la luz pálida de la mañana. Antes un símbolo de descanso, ahora parecía una invitación al ocio. Con ayuda de Silvio esparcí cáscaras de nuez trituradas en el agua su tinte, volviéndola un verde turbio. En una hora la alberca parecía más un estanque olvidado que una amenidad de lujo. La cubrimos con una lona, dejando solo un poco del agua verde visible, para sugerir descuido. «Huele a tierra», comentó Silvio arrojando un último puñado. «No a cloro. Esa es la verdad de este lugar», dije. «Debe reflejar lo que la gente trae. ¿Cuidado o descuido?» Dentro de la casa el ambiente había cambiado. Ya no era el refugio pulido que intenté crear para los huéspedes. Ahora era un espejo del respeto o de su falta. Las cabras balaban en el salón, sus pezuñas chasqueando contra la lona. Las recámaras parecían austeras, cada canasta esperando como un desafío. La cocina estaba surtida solo con comida honesta, frijoles, arroz y verduras alineados en frascos de vidrio en los estantes. Me detuve en la entrada del comedor observando todo. No se sentía cruel. Se sentía extrañamente vivo, como si la casa se hubiera quitado un disfraz y estuviera por fin en su propia piel. Marisela se unió a mí sacudiéndose la harina del delantal. «¿Crees que entenderán?» «El entendimiento no llega rápido», dije,
Pero nadie olvida cómo se siente una cabra en el salón. Rió suavemente el sonido llenando el cuarto con calor, a pesar de lo extraño de nuestros preparativos. Silvio reapareció con una cubeta de alimento para mantener contentas a las cabras hasta mañana. Me dio una mirada larga pensativa. «No haces esto para humillarlos», dijo como confirmando su propia lectura de mí. No dije. «Lo hago porque la finca merece respeto. Y yo también». Las palabras cayeron con más peso del que esperaba. Durante años había estado callada, concediendo. Ahora la casa misma me ayudaría a mantenerme firme. Afuera el cielo se oscureció hacia la noche con vetas de violeta. Mañana las rejas se abrirían y la casa recibiría su reunión más peculiar. Ya podía imaginar el sonido, risas o furia. No lo sabía, pero revelaría más que cualquier palabra. Risas o furia resonarían primero cuando llegaran. Me senté en la mesa de la cocina mucho después de que encendieran las lámparas con una hoja de papel crema frente a mí. Mi mano dudó con la pluma, luego se afirmó contra el papel. «Querida hija», comencé las palabras tan formales como íntimas. «Como me enseñaste que la familia se ayuda, pensé que disfrutarías contribuyendo a la finca. Las herramientas de limpieza están en el establo». «Mamá». Parecía casi amable, pero el mensaje era firme. Añadí un número de teléfono, al final no el mío, el de Marisela, quien respondería como si fuera de una agencia de limpieza. Había ensayado el papel toda la tarde practicando un tono seco y profesional que hizo reír a Silvio hasta que le temblaron los hombros. «Esto es negocio», dijo orgullosa acomodándose el cabello detrás de las orejas. «Si quieren ayuda, pagarán el precio». Doblé la nota, la metí en un sobre y lo puse en la mesa del salón, asegurado con un caballo de porcelana astillado. Alrededor las cabras dormitaban su presencia, aún cómicamente fuera de lugar, bajo el candelabro. Miré una vez más la pequeña cámara escondida arriba, su luz verde, parpadeando débilmente. Marisela apareció en la entrada. «¿Segura que quieres irte?» «Sí», respondí. «Si me quedo, cederé. Explicaré, suavizaré, me disculparé. Han oído suficiente de mi voz. Es hora de que escuchen el silencio de mi ausencia». Asintió, aunque una arruga de preocupación marcó su frente. Silvio prometió vigilar a los animales y la casa. «He visto tormentas peores que esta», dijo. «Mantendremos todo en orden». Para la mañana siguiente mi maleta estaba lista. Solo una bolsa pequeña, ropa para el fin de semana, mi chal de lana favorito. Un libro que me prometí terminar. Recorrí cada cuarto no con nostalgia, sino con resolución. Las camas desnudas, las canastas de jabón y cepillos, la despensa vacía. Todo hablaba en un lenguaje que mi hija y su comitiva tendrían que aprender o rechazar. Antes de irme apoyé la mano en el cajón donde descansaban la llave oxidada y la nota. Quien las dejó años atrás sabía lo que yo apenas comenzabas a entender. Una casa exige respeto para mantenerse entera. El camino a Ciudad de México fue largo, pero familiar. El valle se desplegaba como un cuadro: viñedos, establos antiguos, extensiones de bosque de pinos que olían a resina bajo el sol. Cada kilómetro era un alivio, como si el peso de décadas se quedara más atrás. Bernardo vivía en una casa de estilo colonial, rodeada de fresnos altos. Mi Chesinapa me esperaba en el porche cuando llegué a un alto, aunque su espalda se encorvaba ligeramente con la edad. Su cabello se había vuelto completamente blanco, pero su voz tenía la misma autoridad seca de cuando defendía a los tercos y los agraviados en los tribunales. «Llegaste», dijo simplemente y abrió los brazos. El abrazo fue reconfortante. Nos conocimos en años más jóvenes, cuando el duelo aún estaba crudo y la supervivencia era un juego diario. Él perdió a su esposa poco después de que yo perdiera a mi esposo, y aunque la vida nos llevó por caminos distintos, nuestra amistad se mantuvo como una cuerda atada a un poste. Adentro, con una taza de té, le conté lo que había hecho, o más bien lo que había dejado sin hacer. Escuchó sin interrumpir sus dedos largos alrededor de su taza.
Cuando terminé se recostó y exhaló. Has pasado 40 años llenando cada silencio que tu hija dejó, dijo. Ahora por fin dejaste uno tuyo. Eso no es descuido, es equilibrio. Sus palabras me dieron más firmeza de la que admití. Esa noche me acosté en la recámara de huéspedes con la ventana entreabierta, el ruido de la ciudad, apenas un murmullo lejano. Por primera vez en años dormí sin prepararme para una llamada, una exigencia, una intromisión. Mañana Estela llegaría a la finca. Mañana el silencio que había plantado florecería a su manera. Hablaría mi ausencia más fuerte que años de estar siempre presente. Desde el porche de Bernardo en Ciudad de México, imaginé el momento desplegándose en la finca. La cámara que escondí en el candelabro enviaba imágenes a mi tableta, pero no necesitaba la pantalla para verlo. El rechinar de las llantas en la grava, la nube de polvo alzándose contra las filas de viñedos, la hilera de camionetas brillantes avanzando como si entraran a un resort. Venían preparados para un espectáculo, no para la tierra. Lo vi en el video, brazos en alto, teléfonos inclinados para las tomas perfectas. Incluso antes de bajar, ya estaban transmitiendo sus voces agudas con una emoción ensayada. La primera puerta se abrió. Estela salió con su lino blanco impecable e impráctico, un sombrero de ala ancha ladeado con cuidado. Se cubrió los ojos contra el resplandor, los labios moviéndose para sus seguidores. A su lado Casiano daba órdenes señalando maletas, bolsas familiares, dudando bajo el calor del mediodía. «Acomódenlas ahí, no en el polvo», gritó, aunque el polvo era inevitable. Detrás de ellos venían los demás hermanos primos suegros, cada uno cargando algo exagerado, maletas de diseñador con etiquetas relucientes, como si se mudaran a una suite de hotel en lugar de una finca despojada. Los aspersores comenzaron su lenta rotación por el camino, el rocío fino atrapando la luz del sol. En minutos gotas se pegaban a sus telas caras, volviendo el lino blanco translúcido, dejando manchas oscuras en camisas entalladas. La risa que esperaba no llegó. En cambio vi muecas, manos agitándose, gritos pidiendo toallas. Y entonces se abrió la puerta del salón. Las cabras habían estado inquietas toda la mañana, me contó Silvio. Después sus balidos subiendo con el ruido de los motores, acercándose. Ahora hicieron notar su presencia. Un grito nasal resonó por la ventana abierta, seguido del inconfundible golpeteo de pezuñas en las lonas. Los invitados se congelaron, la confusión cruzando sus rostros. «¿Son cabras?», preguntó alguien incrédulo. Casiano avanzó hombros cuadrados como si la intimidación pudiera callar al ganado. Al entrar, una cabra saltó a un lado empujando un jarrón al suelo. Se rompió esparciendo pedazos de porcelana por la alfombra. Otra baló en respuesta como aplaudiendo la destrucción. La cámara captó cada expresión, la mano de Estela cubriendo su boca, mitad horror, mitad incredulidad, la furia apretando la mandíbula de Casiano. Los familiares retrocediendo en la puerta, tapándose la nariz, como si el leve olor a heno fuera insoportable. Los teléfonos seguían en alto claro. Siempre los teléfonos. Hasta la indignación necesitaba audiencia. Imaginé las canastas esperando arriba, las toallas delgadas dobladas con cuidado, el jabón y los cepillos atados con cordel. Casi podía escuchar las preguntas formándose. ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el wifi? ¿Dónde está el chef? En cambio, solo había el caos del momento presente. El rocío de los aspersores aún flotando sobre sus maletas. Las cabras reclamando el salón con balidos tercos, el silencio de la finca misma, manteniéndose firme contra su ruido. Desde mi distancia no sentí culpa, solo claridad. La casa hacía lo que le pedí reflejar lo que entraba en ella. La arrogancia encontró escasez. La prepotencia se topó con lo absurdo. Me pregunté si alguno, aunque fuera por un instante, sintió la lección. La voz de Casiano cortó la pantalla. «Estela, esto es inaceptable. Ella sabía que veníamos. Esto es sabotaje». «Pero
Estela no dijo nada, solo ajustó su sombrero y miró hacia la loma donde la vista se abría amplia, una vista que nunca se había notado antes. Por un breve instante creí ver duda cruzar su rostro. ¿Se reirían de lo absurdo o se enfurecerían por la resistencia? Desde la mesa de la cocina de Bernardo en Ciudad de México, equilibré la tableta entre un azucarero y una taza astillada, mirando el feed de la cámara del candelabro. El ángulo no era perfecto, pero captaba suficiente las cabras, dando vueltas en el salón, como centinelas peludos la comitiva de familiares, entrando con quejas, y Estela congelada entre indignación e incredulidad. Las primeras grietas aparecieron en una hora. Una de las hermanas de Cassiano declaró que no podía quedarse en un establo disfrazado de casa y exigió a su esposo reservar un hotel. Otra prima la siguió su maleta rodante, golpeando dramáticamente los escalones del porche. El coro de quejas creció sin wifi, sin aire acondicionado, sin agua mineral. Para la tarde la mitad de la comitiva había regresado furiosa a sus camionetas, las llantas escupiendo grava, mientras bajaban la loma. Pero no todos se fueron. 2 primos, Emma y Lauro, se quedaron al borde del grupo. Eran más jóvenes, quizá de 20 y tantos y menos pulidos que los demás. Cuando Silvio pasó por el porche enrollando una cuerda, Lauro le gritó: «¿Necesitas una mano con eso?» Silvio se detuvo midiéndolo con la mirada. Luego asintió una vez. Pronto los dos lo seguían hacia la cerca sin chaquetas, el sudor ya marcándoles la frente. Emma se unió a Marisela en la cocina pelando papas con sorprendente facilidad, su risa flotando débilmente hacia el salón. Me acerqué más a la tableta casi sin creerlo. En medio de berrinches y portazos, 2 se quedaron y trabajaron. Tienen más sentido que los demás, dijo Bernardo sorbiendo su café. Su voz tenía la aprobación seca de un hombre que había visto suficientes tribunales para reconocer el carácter cuando aparecía. Mientras tanto, dentro de la casa, Cassiano paseaba como general, perdiendo a sus tropas. Gritaba por teléfono señalando a las cabras como si fueran prueba de un crimen. Estela lo seguía su vestido de lino arrugado, su mano, alisando nerviosamente su cabello sin sombrero. Entonces algo nuevo apareció en el feed. Una prima de las que decidió quedarse levantó su teléfono y comenzó a transmitir en vivo. Lo supe por su postura, el ángulo ensayado de su cabeza. No solo grababa, estaba compartiendo. En minutos los comentarios rodaron por la pantalla. Abuela épica, reina de los límites. Justicia caprina. Bernardo rió. Te hiciste viral. No lo había planeado. Mi lección era para ser privada un espejo para mi hija, su esposo, la familia que trataba mi casa como conveniencia. Pero ahora miles, tal vez, decenas de miles veían cabras masticando heno en mi salón y leían mi nota bajo el caballo de porcelana. Las reacciones llegaron rápido. Los espectadores aplaudían la audacia. Se maravillaban con las canastas de jabón y guantes. Algunos pedían la dirección ofreciéndose a voluntariar en la finca del respeto. Otros se burlaban de la indignación de Cassiano, convirtiendo sus arranques en memes instantáneos. Me recosté dividida entre asombro e inquietud. Mi silencio, mi retirada no solo había llegado a los oídos de mi hija, sino que se había derramado al mundo, fuera de nuestra familia. En el feed, Emma llevaba una cubeta de agua a las cabras Lauro, martillando junto a Silvio en la cerca. La cámara captaba sus sonrisas, su sudor, su soltura en el trabajo. En contraste, Cassiano parecía más frágil, cada hora gritando sobre responsabilidades, apariencias, la humillación de ser burlado en línea. Estela decía poco. Caminó una vez hacia la loma, el teléfono olvidado a su lado, la mirada estirándose sobre el valle que había elegido como mi santuario. Por un momento parecía menos la mujer curada en lino y más la niña que solía acurrucarse en mi regazo tras largos días de escuela. Pero el hechizo se rompió rápido. La voz de Cassiano la llamó de vuelta adentro. Bernardo se inclinó sobre la mesa bajando la voz.
El mundo está mirando Nora. La pregunta es, ¿eso los avergonzará para cambiar o los hundirá más en el orgullo? No pude responder, pero sabía que el fin de semana apenas comenzaba. ¿Los ojos del público los avergonzarían? ¿O los empujarían más al orgullo? Desde el ojo de la tableta en el candelabro, vi el salón inclinarse hacia la fractura. Cassiano paseaba la mandíbula tensa, la voz cortando líneas afiladas en el aire. Intentaba mantener a los pocos que quedaban en su órbita señalando a las cabras, las recámaras desnudas, las listas de tareas pegadas en las puertas. Su tono era todo mando, pero las palabras caían en oídos cansados. Ridículo escupió señalando la ventana donde Silvio, Lauro y Emma trabajaban en una sección de la cerca. Esto no es nuestra responsabilidad. Vinimos a descansar, no a trabajar como peones. La cámara captó la mirada que intercambiaron los primos, mitad diversión, mitad desafío, mientras trabajaban codo a codo con Silvio. La risa llegaba débilmente a través del vidrio no cruel, sino fácil del tipo que surge cuando los cuerpos se mueven con propósito, en lugar de resentimiento. Cassiano golpeó el marco de la puerta con la mano. ¿Escuchan eso? ¿Se están burlando de nosotros? Estela estaba cerca de la chimenea, el vestido de lino arrugado, el cabello suelto ya de su nudo cuidado. No le respondió. Sus ojos seguían a los primos afuera, sus manos enrojecidas por la tierra, en solo una tarde, sus sonrisas brillantes, mientras las cabras rozaban los rieles de la cerca. Estela ladró Cassiano reclamando su atención. Diles que dejen de humillarnos. Esto no es más que el despecho de tu madre. Pero su rostro mostró duda. La confusión arrugó su frente, las comisuras de su boca, no del todo alineadas con él. Conocía esa mirada. Era la misma que ponía de niña cuando le pedían compartir sus juguetes, dividida entre el instinto de aferrarse y la curiosidad de soltar. Dentro, la autoridad de Cassiano comenzó a desmoronarse. Los familiares que no habían huido a hoteles ya no se colgaban de sus palabras. Murmuraban sobre esperar, sobre hacer lo mejor de la situación. Algunos siguieron a Emma a la cocina, donde Marisela había puesto una olla a hervir. El olor a ajo y papas se filtró en el aire suavizando los bordes de sus quejas. Estela se acercó a la entrada. Se quedó ahí atrapada entre la voz alzada de Cassiano y las risas afuera. La vi inclinar la cabeza escuchando un mundo tirando de ella a otro, llamándola suavemente. «No lo pienses siquiera», espetó Cassiano viendo su mirada. «No vas a rebajarte a ese circo». Sus hombros se tensaron. No avanzó, pero tampoco retrocedió. Su silencio era más fuerte que cualquier defensa. En la pantalla de la tableta, Bernardo se inclinó hacia adelante, golpeando un nudillo contra la madera. «Los está perdiendo», dijo. «Incluso tu hija empieza a saberlo». Tragué contra el nudo en mi garganta. La esperanza era peligrosa, me había entrenado para no confiar en ella cuando se trataba de Estela. Y aún así, verla en la entrada con los ojos fijos en la cerca, plantó algo terco en mí. Las cabras balaron entonces fuertes e insistentes, como burlándose de la indignación de Cassiano. Su rostro se oscureció. Dio media vuelta saliendo furioso a la galería, teléfono en alto, murmurando sobre abogados y contratos. Nadie lo siguió. Sin él el cuarto se relajó. La risa de los primos llegaba más plena ahora, mezclándose con la voz de Marisela, pidiendo ayuda para poner la mesa. Incluso una tía que juró llamar un taxi, tomó una canasta de pan con resignación renuente. Estela seguía ahí atrapada en el umbral, sus ojos inquietos. Quise atravesar la pantalla, decirle que tenía una opción. Siempre la tuvo, pero la decisión nunca sería mía para forzar. ¿Vería a mi hija un insulto o una invitación en el trabajo? La tableta mostraba solo fragmentos cuando el sol se puso sombras, estirándose demasiado para la pequeña lente, rostros borrosos en la tenue luz del salón. Aún así podía notar cuando el alboroto se asentó. Los invitados habían comido su cena sencilla y se hundieron en un silencio incómodo.
Casiano refunfuñaba en la galería teléfono pegado al oído su voz afilada, incluso cuando era baja. Los demás se retiraron temprano quejándose de camas duras y toallas delgadas. Solo Estela seguía inquieta. La vi escabullirse afuera sola con un rebozo apretado en los hombros. La cámara no podía seguirla en la noche, pero conocía la tierra lo suficiente para imaginar sus pasos grava, crujiendo bajo sus pies, el murmullo de los grillos creciendo el viento de la loma, jalándole suavemente el cabello. Silvio me contó después que caminó hacia el establo. Las puertas estaban medio abiertas, el olor a heno y tierra derramándose en la noche fresca. Se detuvo en el umbral, dudosa, luego entró. Las cabras se movieron suavemente en su corral, pero no armaron alboroto. El establo no era hostil, era simplemente el mismo, guardando sus secretos en las vigas y el tejado. Debió haber trazado los dedos por la madera porque sé exactamente dónde habría aterrizado su mano. En una de las paredes internas cerca de la escalera al desván, la veta lleva un tallado casi borrado por el tiempo. Passes, mamá. Passes, cielo. Las letras torcidas infantiles cortadas en la tabla con una navaja hace muchos años. Recordé la noche en que lo tallamos. Ella tenía 8 años y le prometí una aventura. Armamos una tienda en el desván del establo con mantas amontonadas, la lámpara parpadeando contra las vigas. Entonces le tenía miedo a la oscuridad. Pero esa noche reía con cada crujido, cada canto de búho, apoyándose en mí con total confianza. Antes de dormirnos puso la navaja en mi mano. «Escríbenos», susurró. Tallé las palabras y ella insistió en añadir la pequeña cruz entre ellas, su manera de atarnos al cielo sobre el tejado. Había sido nuestro secreto por años. Pero mientras el tiempo me hundía en el trabajo y a ella en la comodidad, el recuerdo se desvaneció. No había pensado en él en tanto tiempo hasta ahora. La imaginé parada ahí en el establo, los ojos ajustándose a la oscuridad, la palma plana contra esa vieja marca. Recordó el olor a heno esa noche, cómo susurrábamos historias, cómo hundía su rostro en mi brazo, cuando retumbaba el trueno. Recordó que antes de las lecciones, las escuelas, los vuelos había una madre que no quería más que darle el cielo mismo. El pensamiento me pesó en el pecho. Los recuerdos pueden sanar o cortar según cómo regresen. Para ella no podía saber cuál sería. De vuelta en Ciudad de México, Bernardo notó mi silencio. «Está pensando», dijo suavemente. «Sí», murmuré, «pero no sé si en mí o contra mí». En la pantalla Casiano reapareció llamándola desde la galería. No respondió de inmediato. Se quedó en el establo la cámara captando solo un fragmento de su figura, mientras trazaba la pared inmóvil por un largo rato. Finalmente se giró y caminó de vuelta a la casa más lento de lo que salió. Cerré la tableta incapaz de ver más. Ese viejo tallado había reabierto algo para ella, para mí. Si era un puente o una herida, la noche lo decidiría. ¿Era este recuerdo un puente? ¿O solo una herida reabierta? Regresé a la finca en una mañana gris, nubes pesadas sobre el valle. Bernardo se ofreció a acompañarme, pero lo rechacé. Algunas puertas deben abrirse solas. La grava crujió bajo mis llantas al subir el camino, el silencio de la casa presionándome antes de que siquiera entrara. El salón olía levemente a heno, donde habían estado las cabras, aunque Silvio había limpiado a fondo. Las maletas estaban apiladas contra la pared, señales de una partida a medio hacer. Encontré a Estela en la cocina junto a la encimera con una taza de café, intacta en las manos. Levantó la vista cuando entré, sus ojos ensombrecidos, su postura a la defensiva. Mamá dijo la palabra cortante, frágil. «Estela». Dejé mi bolsa manteniendo la voz firme. Por un momento ninguna se movió. El aire zumbaba con todo lo no dicho. Luego crucé a la mesa y me senté doblando las manos frente a mí. «Necesitamos hablar», dije. Soltó una risa seca. «¿Ahora quieres hablar?» Después de abandonarnos con cabras y despensas vacías, sostuve su mirada. «El amor no es decir sí, Estela. El amor es verdad.
y la verdad es que no dejaré que mi casa ni a mí nos traten sin respeto. Su rostro se tensó un destello de incertidumbre tras el enojo. Nos humillaste. A todos. No dije quedo. Les di honestidad. Este lugar no es un hotel. Es una finca. Pide cuidado, no excesos. Vinieron esperando que los sirvieran no servir. Y ya no voy a seguir ese juego. Se giró apoyando las manos en la encimera. Nunca me serviste. Nunca estuviste ahí. ¿Recuerdas siquiera haberme perdido la graduación? Mis recitales, mis cumpleaños. Aprendí pronto a no esperarte. Así que no me des lecciones de respeto ahora. Sus palabras cortaron afiladas y viejas. Las dejé asentarse antes de responder. Lo recuerdo cada uno. Recuerdo contar monedas a medianoche para que tuvieras colegiatura. Recuerdo arreglar secadoras con las manos sangrando para que pudieras subir a aviones a París y Roma. Pensé que te estaba dando lo que importaba, puertas abiertas, oportunidades aseguradas. Y sí, perdí momentos que nunca recuperaré. Pero nunca te dejé sin amor. Se giró, las lágrimas brillando en los bordes de sus ojos, aunque su voz seguía dura. El amor se sintió como ausencia, como una puerta siempre cerrada. ¿Sabes lo que eso le hace a una niña? Pensé que si exigía lo suficiente, si tomaba suficiente espacio, no podrías dejarme otra vez. La verdad de sus palabras me golpeó con la fuerza del reconocimiento. Su arrogancia no era solo prepotencia, era miedo. Todas sus exigencias, su insistencia en controlar, eran formas de atarme cerca, de castigarme por los momentos que no estuve. Me levanté y extendí la mano sobre la mesa, no para tomar la suya. No estaba lista, sino para descansar mi palma en la madera entre nosotras. No puedo deshacer los años en que trabajé, en lugar de verte tocar. Pero no dejaré que esos años excusen cómo me tratas ahora. El respeto es el único puente que nos queda. Estela, sin él nos perdemos por completo. Su barbilla tembló. Apretó los labios, luego susurró. ¿Y si no puedo aprenderlo? Entonces te irás, dije suavemente. Pero al menos sabrás que defendí la verdad. Y tal vez un día recordarás que el amor no se mide en síes, se mide en lo que sobrevive a las verdades más duras. Se dejó caer en la silla frente a mí silenciosa, por fin sus ojos, buscando los míos con algo más frágil que el enojo. El momento se sostuvo como un hilo tenso, listo para romperse, o para unir. ¿Sanaría la confesión? ¿O la endurecería más? La cocina contuvo el aliento tras nuestras palabras. El reloj tic-tac en la pared firme e implacable me recordó que el silencio ya no podía ser nuestro lenguaje. Doblé las manos sintiendo la aspereza de mi piel y tomé aire lentamente. Tendrá que haber nuevos términos, dije. Mi voz no se alzó, pero llevaba suficiente peso para presionar entre nosotras. Estela levantó la mirada sorprendida. ¿Términos? Sí, límites. Si queremos mantener alguna paz entre nosotras, son necesarios. Soltó un bufido, aunque sus ojos titubearon inquietos. «Me tratas como niña». No respondí. «Te trato como alguien que olvidó que el amor requiere respeto». Su boca se cerró. Y seguí. «Primero las visitas. Preguntarás, no anunciarás. Esta es mi casa, no un hotel. Si quieres venir, llamarás antes. Y si digo, no lo respetarás». Las palabras cayeron como piedras en el aire. Estela cruzó los brazos, sus nudillos blanqueándose contra las mangas. Segundo, continué, nada de comitivas grandes. Si quieres venir, que sean grupos pequeños, tú tal vez. Casiano, quizás tus hijos, algún día si los tienes. No caravanas. Esta casa no puede ni va a soportar ese peso. Su mandíbula se tensó. Quería discutirlo, sabía, pero se quedó callada esperando que flaqueara. No lo hice. Y tercero, dije, el más difícil. El dinero se acaba aquí. No más mesadas transferencias, ni financiar caprichos. Si enfrentas una emergencia real, enfermedad, peligro, algo grave, puedes venir a mí. De lo contrario, te sostendrás sola. Eso rompió su silencio. No puedes hablar en serio. Después de todo, después de todos estos años, puedo y lo hago.
Interrumpí más cortante de lo que planeé. Te di oportunidades. Educación, comodidad. Pero no puedo seguir alimentando un vacío que solo crece. Si vas a estar a mi lado, debes ser como mi hija, no mi dependiente. Se veía golpeada la pelea en ella, apagada por algo más suave. Miedo, tal vez. O reconocimiento. La puerta se abrió de golpe entonces, y Cassiano entró, teléfono aún en mano. «¿Qué es esto de que no habrá más dinero?», exigió su voz caliente de incredulidad. Lo miré lentamente. «Lo que oíste es correcto. No puedes cortarnos así. ¿Sabes lo que eso hace con nuestros planes? Con nuestras inversiones. Esta finca ni existiría sin mis consejos. Existe porque la compré con mi dinero», dije cortándolo limpiamente. «Y mi dinero es mío para decidir. No me dirás qué debo hacer con él». Su rostro se encendió de rojo, su boca abriéndose para discutir más, pero la mano de Stella salió disparada atrapando su muñeca. Cass susurró. Su voz temblaba, pero tenía una firmeza nueva. «¡Para!». Se soltó furioso, pero sus ojos se quedaron en mí. Conflicted, vacilante, pero algo en su mirada. Me dijo que escuchaba. Realmente escuchaba por primera vez en años. Me incliné hacia adelante apoyando las palmas en la mesa. «Estos son los términos. Stella, visitas pedidas. Grupos pequeños. No más mesadas. Si puedes aceptarlos, hay espacio para empezar de nuevo. Si no, esta finca seguirá siendo mi refugio, y tú seguirás siendo una invitada que nunca toca». El aire vibró con su silencio. Cassiano murmuró por lo bajo, saliendo furioso, pero ella se quedó los hombros hundidos bajo el peso de la elección. ¿Podría el respeto sobrevivir sin dependencia? A la mañana siguiente, Silvio puso herramientas junto al establo, martillos, clavos, rieles de madera cortados a medida. La cerca del campo norte se había vencido bajo tormentas de invierno. Una sección tan inclinada que las cabras la probaban a diario con sus cabezas curiosas. Parecía el lugar correcto para empezar. Emma y Lauro ya estaban ahí con mangas arremangadas, la risa fácil, mientras levantaban los rieles nuevos. Me uní a ellos el aire fresco cortándome los pulmones. Para mi sorpresa, Stella siguió. Su lino fue cambiado por jeans prestados y una camisa de franela vieja de Marisela grande. En los hombros, pero práctica. No me miró directamente, solo tomó un martillo y esperó. Cassiano se quedó en la galería, teléfono en mano, murmurando sobre horarios arruinados. Su sombra refunfuñona rondaba al borde de mi vista. Pero el trabajo me jaló hacia adelante. Empezamos despacio, midiendo los postes, encajando los rieles. El ritmo volvió a mí, el sonido de la madera, asentándose el eco de los clavos clavados. Los movimientos de Stella eran torpes al principio, el martillo torpe, en su agarre cuidado, pero Lauro la guió con paciencia. Golpeó de nuevo más firme esta vez, y el clavo se hundió bien. Sus ojos se cruzaron con los míos casi sin querer, como midiendo mi reacción. Solo asentí, no alabanza, no corrección, solo reconocimiento. Miró rápido a otro lado, pero un leve rubor le subió a las mejillas. Trabajamos codo a codo en un silencio que no estaba vacío. Emma tarareaba una tonada mientras cargaba rieles. Lauro silbaba entre martillazos y hasta las cabras cercanas añadían sus comentarios. Una más atrevida se acercó empujando la cadera de Stella con la cabeza a Roma. Ella se sobresaltó, soltó el martillo y por primera vez desde que llegó, rió. El sonido sonó más ligero de lo que recordaba, sin guardia genuino. Emma sonrió. «Esa te quiere». Stella se agachó para espantar suavemente a la cabra hacia las demás. «O solo quiere que me quite del camino». Su risa quedó en el aire, suavizando los bordes entre nosotras. Para el mediodía la cerca estaba más recta, la línea sólida otra vez. Nos apoyamos en los postes, recuperando el aliento, el sudor humedeciendo nuestra ropa. Cassiano no se había movido de la galería, su ceño visible, incluso a la distancia. Pero aquí, en el ritmo del trabajo compartido, su ausencia importaba menos. Miré a mi hija, el cabello suelto, las manos manchadas de tierra, la franela colgando torpe, y vi un destello de la niña que una vez
talló su nombre junto al mío, en la pared del establo. Algo frágil se movió en mí, cauteloso pero innegable. Las cabras probaron la nueva cerca encontrándola firme. Nos quedamos hombro con hombro viéndolas volver al campo. Por primera vez en años habíamos construido algo juntas, no con dinero ni exigencias, sino con nuestras propias manos. Trabajar codo a codo remendaría lo que los años desgarraron. Pasó un mes antes de que el teléfono sonara de nuevo. Esta vez era Estela. Su voz era más suave, cuidadosa, de una manera que no había oído en años. Mamá dijo pausando como si la palabra misma fuera nueva en su lengua. «¿Estaría bien si voy a verte este fin de semana?» «No voy a ir, no abre la reja». Una pregunta, no una orden. Cerré los ojos dejando que el peso de eso se asentara. Sí, respondí. Estaría bien. El sábado llegó claro y cálido. Esperé en la reja principal, la cuerda de la campana en la mano. Cuando su coche subió el camino, salió despacio, sin comitiva detrás, sin Casiano a la vista. Parecía casi insegura, como si la tierra misma requiriera permiso. «¿Juntas?», preguntó señalando la campana. Tiramos de la cuerda al unísono. La campana sonó profunda y resonante, rodando por las filas de viñedos y de vuelta. Por primera vez en años mi hija había entrado por invitación, no por intromisión. Caminamos hacia la casa en un ritmo tranquilo, nuestros pasos crujiendo en la grava. La llevé al porche donde Marisela ya había puesto platos de guisado, el vapor subiendo en el aire fresco. La mesa era sencilla, el pan rústico, pero Estela se sentó sin quejarse. Tomó una cucharada, dudó, luego sonrió débilmente. «¿Sabe cómo cuando era pequeña dijo?» Sentí la garganta apretarse. «Solo son papas y frijoles». «¿Aún así?», murmuró. Comimos despacio, el silencio punteado por pequeños intercambios, recuerdos de amigos de la escuela, preguntas sobre las cabras, comentarios sobre la vista que una vez ignoró. La risa que se deslizó entre nosotras fue tímida, como un pájaro asustado al volar, pero era real. Cuando terminamos, nos recostamos viendo el valle hundirse en dorado. Ella apoyó los codos en la mesa, menos pulida de lo que jamás se permitió, y se giró hacia mí. «Lo estoy intentando», dijo quedo. «No sé si siempre lo haré bien, pero lo estoy intentando». Extendí la mano sobre la mesa apoyándola plana en la madera como lo hice en la cocina semanas antes. Esta vez ella puso su mano sobre la mía. Su agarre era tentativo, pero no soltó. La cuerda de la campana se mecía levemente en la brisa de la tarde, su sonido ahora un eco en mi mente. El respeto había tocado por una vez. Si duraría aún no lo sabía. Pero mientras el valle se extendía infinito ante nosotras, y mi hija se sentaba a mi lado, su mano sobre la mía, me permití una pequeña chispa de esperanza. ¿Era esto un comienzo? ¿O solo una tregua frágil? La casa estaba silenciosa otra vez, del tipo de silencio que ya no me pesaba, sino que se sentía ganado firme. Había pasado un mes de paz desde la visita de Estela en la reja. No había llegado sin avisar, no había llenado el camino con motores y voces. En cambio, llamó 2 veces más cada vez, preguntando cada vez, esperando mi respuesta. Una tarde me senté en la mesa de la cocina con el cajón abierto. La llave oxidada yacía donde la dejé, sus bordes desgastados por manos que nunca conoceré. Junto a ella puse una llave nueva recién cortada en la ferretería del pueblo, su latón, brillando bajo la luz. 2 llaves juntas, una reliquia, una elección. Las giré en mi palma, el peso de su metal diferente, pero su significado el mismo. La vieja me recordaba que una casa no se da libremente. Debe entrarse con respeto. La nueva era mi ofrenda, un símbolo no de rendición, sino de bienvenida cuando la bienvenida se pide y se da a cambio. Volví a guardarlas en el cajón hablando la verdad en voz alta, aunque no había nadie más para escucharla. Guardo una llave de repuesto no para intromisiones, sino para el amor que toca con respeto. Las palabras se asentaron en el aire, no afiladas, no amargas, solo seguras.
Esa tarde me senté en el porche mientras el sol se hundía sobre los viñedos. La loma brillaba ámbar, el valle respirando lento y amplio. Pensé en los años atrás, sacrificio y silencio, errores y malentendidos, y en los años por venir quizás menos, pero por fin míos, para moldear. Entonces lo escuché, el leve repique de la campana en la reja. No el crujir ruidoso de llantas entrando sin avisar, no el grito de la arrogancia cruzando el patio, sino el tono claro de una campana tirada con paciencia. Me levanté el chal sobre los hombros y caminé por el sendero. En la reja estaba Estela sin comitiva, sin exigencias, solo con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Levantó la mano en saludo esperando. Sentí la llave vieja y la nueva descansando juntas en el cajón detrás de mí, seguras y quietas. La elección era mía, ahora siempre mía. Cuando el respeto finalmente toca, ¿lo saboreas sola o abres la puerta?